Y en el plató nos acompaña hoy Isabel Palomino, es la abogada, la representante legal del padre de Marinel Feraru, el padre de Sara. Muy buenas tardes, abogada, y muchísimas gracias por venir. A vosotros. Quiero contarle a los espectadores que Isabel, la abogada, ha tenido que hacer, bueno, cierto encaje de bolillos. ¿Por qué digo esto? Porque todas las acusaciones, fiscal, dos acusaciones populares, solicitan la misma responsabilidad penal para Davinia y para Roberto. Pero usted, su cliente, más bien, el padre de Sara, no. Digamos que saca de cualquier responsabilidad, exime de cualquier responsabilidad a Davinia. Sí, en este caso nuestro cliente, Marinel, lo que determina, y así lo explicó cuando declaró en la vista del juicio, que él entendía que Davinia no tenía esa responsabilidad, que el último responsable ha sido Roberto, que era con el que estaba la niña, porque él, después de 7 años de estar conviviendo con Davinia, nunca había visto ninguna situación que le hiciera pensar que pudiera dar maltrato o pudiera dar algún tipo de una situación de inestabilidad o de desamparo a la menor. Entonces, por ese motivo, porque es su padre y por esa convivencia y por ser la madre de la niña, entendía que no tenía esa responsabilidad y por eso no quiso dirigir la acusación contra Davinia. Y usted, lógicamente, recoge ese mandato, que es lo que tiene que hacer. Vamos a ver si le parece un resumen de lo que ha ocurrido estas semanas en el juicio y seguimos hablando. De acuerdo. Últimos minutos del juicio, último turno de palabra. Pues mire, yo no soy ningún monstruo y tengo la conciencia muy tranquila de que no he hecho absolutamente nada a Sara. Estoy un poco nervioso, perdóname. He pasado de víctima culpable y persona, si se le puede llamar persona, a mi hija nos da la vida. Y los dos acusados se defienden ante el jurado popular igual que lo hicieron por primera vez hace ya 3 semanas. Nerviosos. Sí. Siga usted. Sí. Sin poder reprimir las lágrimas. Ya está. Y con la misma estrategia, Davinia Muñoz, la madre de Sara, y Roberto Hernández, su pareja, mantienen que son inocentes de los delitos de asesinato, violación, maltrato y abandono de menores. El autor de la violación y el autor de esta muerte, pues fue el acusado. Según la autopsia, Sara Feraru, de 4 años, murió el 2 de agosto de 2017 tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. También habría sufrido agresiones sexuales previos a su muerte, como habría sido víctima de maltrato meses antes. Yo le pregunto, ¿y estos hematomas? No, es que se ha golpeado. Eran claramente una marca de una mano. No me parecían de un niño que se cae, vamos. Y así, casi un mes antes de su muerte, consta una denuncia médica. Para el Ministerio Fiscal, una prueba evidente contra la madre de Sara. Alrededor de la acusada saltan todas las alarmas y ella lo sabe. Y esa alarma se le manifiesta a ella. Y ella sigue igual. Algo que ella no ha parado de negar durante un juicio en el que ha exculpado a Roberto, su pareja por entonces. Ni se me pasó por la cabeza que eso tiene algo que ver. Davinia ha llegado a insinuar que el responsable de esos golpes y lesiones es Marinel, el padre biológico de Sara, que en esos momentos ni siquiera estaba en España. Cuando me llamó la policía, me dijo: Marinel, te informo que tu hija Sara ha fallecido. Precisamente para la Fiscalía, el móvil del crimen sería el odio de Roberto hacia Marinel. Fue el odio que sentía por la gente extranjera, en concreto por los rumanos. Un odio que le llevó a matar a la hija de Marinel, de 4 años. Por ello se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable, igual que Davinia, cuya actitud al conocer la muerte de su hija se ha destacado durante el juicio. Yo me esperaba encontrarme una histeria, una tranquilidad no normal. Llevo 39 años, va a hacer este año en la policía, y me sorprendió mucho su actitud, defendiendo a Roberto al 100%. Ahora, una vez oídas todas las partes y presentadas todas las pruebas, el jurado popular se reunirá previsiblemente este miércoles para emitir su veredicto. Abogada, ¿qué dicen los informes forenses, los informes psiquiátricos de Roberto y de Davinia? Bueno, por un lado, el informe psiquiátrico que estuvimos viendo en el juicio, Roberto era una persona fría, una persona con una emocionalidad plana, una persona calculadora, una persona como que quería tener todo como muy controladora. Lo que intento es buscar una explicación a lo inexplicable.
Sara muere después no de una paliza, sino de varias semanas donde recibe todo tipo de golpes, todo tipo y incluso muere después de ser agredida sexualmente. Intento comprender lo incomprensible, pero vamos a intentarlo. Claro, a veces no se puede comprender lo que si habéis podido seguir el proceso durante todo este tiempo, lo que sí que había era una casualidad temporal. En el momento que Roberto, y es lo que nosotros expusimos en el juicio, en el momento que Roberto se encontraba en el domicilio, Sara aparecía con lesiones. Y a medida que el tiempo era mayor, las lesiones eran increciendo. Empezábamos con unas lesiones por todo el cuerpo, moratones, después tuvimos una lesión muy grande en la sien y últimamente, en el último episodio fue una lesión en toda la cara y luego pues las forenses determinaban que había uña arrancada, había también como lesiones en las caderas, en la cabeza. Su única motivación, ustedes califican además el delito de asesinato con un agravante de odio. Sí. ¿De verdad que el único motivo que tuvo para hacer eso a la niña es el odio que tenían los rumanos? Ya no sé si era el único motivo, pero por lo menos es lo que sí que está plasmado en las múltiples WhatsApps que tenemos. Tenemos odio de que no se les considera iguales, se les considera una raza pues inferior. Bueno, pues con... A la niña la llamaba la rumanilla, sí, despectivamente. Exactamente. Sí, en eso se oponía, por ejemplo, la madre, no le gustaba que le llamaran así a la niña como tal. Y había diversos, ya no solo en los WhatsApp, sino en otros testigos también manifestó ese odio que él manifestaba. Ya no decía odio, decía como asco. Sé que usted no acusa a Davinia, sé que su cliente no quiere acusar a Davinia, pero ¿qué dicen esos informes forenses sobre Davinia? El informe forense, lo que es el psiquiátrico como tal, el informe de personalidad determina que era una persona dependiente emocionalmente. Necesitaba siempre esa emoción, que alguien le apoyara emocionalmente. Sí que es verdad que era a nivel mental era medio bajo también. Entonces, esa situación ya no sé cómo determinarla. Nosotros ni acusamos ni defendemos, que sea el jurado el que determine en definitiva esa situación. Vamos a escuchar lo que dijo la fiscal sobre Davinia, sobre la implicación de Davinia. Alrededor de la acusada saltan todas las alarmas y ella lo sabe y esa alarma se le manifiesta a ella y ella sigue igual. Ella permaneció pasiva, ella no cumplió con su deber de madre de impedir que esa situación siguiera. Saltaron todas las alarmas, dice, porque es cierto, hay más familiares, hay hermanos de la propia Davinia que ven el estado de esa cría, que ven el estado de Sara. Ya sé que usted no la acusa, que usted no la defiende, pero oiga, ¿cómo deja esa mañana se va a trabajar y deja a Sara en la habitación del tipo que la había estado golpeando y torturando todo este tiempo? Si el informe, si hay que sacar alguna justificación de esto, sí que determina que es una persona excesivamente confiada y excesivamente con esa dependencia emocional. Lo que sí que es cierto, para nosotros está muy clara la culpabilidad de Roberto, porque el informe forense determina que no es una muerte accidental, es una muerte violenta. Aparte de eso, presentaba a Sara el síndrome del niño apaleado, con múltiples hematomas por todo el cuerpo. También ha sido víctima de una agresión sexual, es decir, las lesiones se nos determinaron como recientes y más anteriores, y en las recientes está la agresión sexual y el golpe que la produjo la muerte, que era el golpe en la cabeza, el traumatismo que tenía en la cabeza. Me interesa que escuche, que vea conmigo a los dos acusados, a Roberto y a Davinia en el juicio. Yo no he intervenido en ninguna lesión, nunca le he pegado a Sara y jamás lo haría. Tengo 4 sobrinos y jamás les he tocado un pelo y nunca se me ocurriría hacer algo así. Pues yo la única persona que he visto pegar a las niñas, digo, ha sido el padre de las mismas, Marinel. Porque si yo hubiese visto también a Roberto, que también los hubiese pegado, también lo hubiese nombrado. Marinel, el padre de Sara, pegaba a Sara y a su hermana. No. De hecho, en el juicio, cuando estuvo interrogando, jamás ni una pregunta se hizo respecto de esa particularidad. Es decir, yo no discuto que pueda haber algún tipo de riña o algún tipo de cachete, etcétera, que pudiera haber, pero de pegar jamás. De hecho, ninguna tutora, ningún familiar, ningún vecino, se decía que era la persona más tranquila, era el que apaciguaba cuando estaba en casa, era cuando había gritos, es cuando Marinel no estaba, que estaba trabajando, fue
fuera, era el que llevaba a las niñas al cole todos los días, era el que se encargaba de ellas. Las profesoras jamás han tenido que ver ninguna lesión. ¿Se encargaba de la hermana de Sara también? Sí. Aunque no era hija de él. Sí, sí, de pequeñita. Quiero decir, la relación con Davinia hacía 7 años. La niña tenía 3 más o menos. Tenía 3 o 5 años aproximadamente, era el que se encargaba de la niña. Jamás ha habido ningún episodio de maltrato de ninguna de las características. De hecho, Davinia no quiso denunciarle por maltrato. ¿Se ha entregado ya, tiene el jurado ya el objeto del veredicto? Las preguntas que tiene que contestar. No, el martes, es decir, mañana, ya nos hacen entrega de ese objeto del veredicto, que será más largo de lo habitual de un proceso de jurados. Lo normal son 80 preguntas, a lo mejor estos son 200. Tendremos que revisar que sean congruentes todas. Al día siguiente se les hará entrega de ese objeto del veredicto y a partir de ese momento ya quedan custodiados por policía los jurados para que se retiren a deliberar hasta que seamos llamados para que nos digan cuál ha sido el resultado de esa deliberación. Y el jurado tendrá que dilucidar si hay 2 culpables o solo un culpable, como mantienen ustedes. Exactamente. Pues es complicado. Su trabajo me consta que ha sido muy complicado. Muy complicado. Me consta que ha hecho usted encaje de bolillos para poder apartar a Davinia de todo esto. No sé si el jurado podrá hacerlo o no, la verdad. De hecho, ha sido uno de los casos más difíciles que llevamos en el despacho de Negotia. Llevamos muchos años trabajando en el área penal, pero esto ha sido uno de los casos que más nos hemos enfrentado a una situación tan dura con una niña de 4 años en las características de esta niña. Isabel, le agradezco de verdad que haya estado con nosotros hoy. Gracias a vosotros.